les traigo una enseñanza maravillosa que me ha bendecido como no tienen una idea en todo este tiempo, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? De todo lo que uno pueda estar viviendo, Dios siempre nos habla, Dios siempre nos enseña. Y la enseñanza el día de hoy se llama Cuando Dios está en primer lugar. Cuando Dios está en primer lugar. Maravilloso. Fíjate que había en algún tiempo, ¿verdad? Un cierto intérprete de la ley que llegó, ¿verdad? Hasta Jesús. Y este intérprete de la ley le preguntó, ¿verdad? En Mateo 22, 37 al 38 le dijo esto, ¿verdad? Que cuál era el primer mandamiento, que cuál era el más importante mandamiento. Y él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Fíjate que esta porción bíblica nos enseña algo maravilloso, el primer mandamiento. Este primer mandamiento en todos los ambientes cristianos, ¿verdad? En algunos momentos lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos compartido, lo hemos platicado y entonces, amados, estamos familiarizados con este mandamiento, ¿verdad? Pero te quiero decir algo, la experiencia indica que pocos lo ponen en práctica. ¿Por qué la experiencia? Ahorita vamos a ir viendo, ¿verdad? En el transcurso de esta enseñanza, si lo estamos poniendo en práctica, ¿verdad? Porque fíjate que hay un refrán que por ahí me encontré, ¿verdad? Que dice lo siguiente, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Ese es un refrán, ¿verdad? Que en la escuela nos los enseñaron, pero que sabes, tiene un juego de palabras que realmente son ciertas. ¿Por qué? Porque hay mucha distancia entre decir las cosas y vivirlas, ¿verdad? El hablar es muy fácil. El hablar es muy fácil, yo decirles, saludarles, prometer, comentar. Pero el cumplir es complicado, porque mucha gente, ¿verdad? Le cuesta trabajo cumplir la palabra que habla. Sin embargo, amada familia, nosotros podemos decir muchas frases, muchas más frases. Por ejemplo, otra que tengo por aquí, ¿verdad? Amo a Dios por encima de todo. ¿Verdad que suena muy bonito? Amo a Dios por encima de todo. Yo ahí tengo una imagen, Dios, que dice, Dios está por encima de todo. Y ¡wow! Se escucha muy padre, se escucha muy bonito, pero hay otras frases, ¿verdad? Que en algunos momentos nosotros cantamos juntos, en congregación, ¿verdad? Cuando estamos juntos o ahora que como está este tipo de alabanza, ¿verdad? Y adoración que se transmite, pues ahí tú estás cantando y algunas veces hemos cantado, te amo más que a mi vida. ¿Se acuerdan de este canto? Pero cuando hablamos esta frase, te amo más que a mi vida, verdaderamente Dios quiere que la sintamos, la vivamos y la pongamos en práctica. Porque es muy fácil cantar, es muy fácil hablarla, es muy fácil corearla, pero lo importante es ejecutarla y hacerla. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que nos podríamos preguntar, ¿será verdad? ¿Será verdad que Dios te amo más que a mi vida? Fíjate cómo nos tenemos que preguntar algo muy importante, si es verdad o no es verdad. ¿Te amo más que a mi vida? A ver, Dios, ¿te amo más que a mi ser? ¿Te amo más que a mis pensamientos? ¿Te amo más que a mis decisiones? ¿Te amo más que a mis deseos? ¿Te amo más que a mis emociones? Porque muchas veces las emociones están a flor de piel en una situación complicada y la estamos viviendo, ¿verdad? Y nuestras emociones a veces nos llevan a decir y hacer cosas que a veces no le agradan a Dios también. Sin embargo, hay que estarnos analizando, ¿será verdad esto que cantamos? ¿Será verdad que cuando levantamos las manos, de verdad eso pasa? Si nos rendimos a Dios y Él está en primer lugar en nuestro corazón, porque hay una lucha con nuestro propio ego, amada familia y amigos, hay una lucha de verdad. ¿Está Dios sobre mí, sobre todo lo que ya les mencioné, sobre mi familia? ¿Está verdaderamente sobre mi trabajo? ¿Está verdaderamente sobre mi esposo, mis hijos, mis hijas, ¿verdad? Por la economía, ¿estás de verdad por encima de todo eso? Te lo dejo ahí, ¿verdad? Para que tú al final de esta enseñanza le des respuesta. Si verdaderamente Dios está
en primer lugar en tu corazón, ¿verdad? Y bueno, es el que tú pudieras contestar al final: sí, Dios, estás verdaderamente en mi corazón en primer lugar. Esto sería una verdadera rendición a nuestro amado Jesús, nuestro Salvador. Esto sería una verdadera rendición a sus principios, a sus enseñanzas. Y yo sé, ¿verdad?, que quizás tú lo vas a poder contestar así al final, pero si no lo contestas, anímate. Hoy Dios nos va a estar hablando, ¿ok? Y fíjate que en la vida de cada uno de nosotros hay oportunidades para mostrar esta verdadera entrega a Dios, y que Dios sea el primer lugar en nuestro corazón, y que no nada más sean dichos, como lo comenté, ¿verdad? Que no sean nada más dichos. Hoy les voy a hablar de una mujer que ahorita que te diga el contexto te vas a sorprender, porque es parecido a los momentos quizás que estamos viviendo en el contexto actual. Pero esta mujer es la viuda de Sarepta. Espero que tú ya hayas escuchado hablar de la viuda de Sarepta. Sin embargo, si no lo has escuchado, no te preocupes. Yo te voy a informar ahorita en qué parte de la Biblia está y qué ella y cómo vivía. Bueno, vamos a retomarnos un poquito, ¿verdad?, a lo que nos habla la palabra de Dios. Y es de una mujer, ¿verdad?, que era viuda, como ya lo dice ahí la Biblia, la viuda de Sarepta. Esta mujer vivía muy precariamente, amada familia, porque nada más vivía muy pobre, vivía con poco recurso. Y ahorita te voy a decir el contexto en el cual ella vivía. Pero aparte de esto, fíjate que era viuda, y las viudas no tenían la provisión que viene a través de un varón, ¿verdad? De los mandamientos y estatutos que describe la palabra de Dios. No tenía un varón que le proveyera. Entonces, aparte de esto, de que era viuda, tenía un hijo muy pequeño. La Biblia no nos dice cuántos años, pero sí hace referencia que era menor que adolescente, ¿verdad? Pudiera tener 8, 9, 10, quizás máximo 11, pero era un niño, y este pequeño dependía de ella. ¿Te imaginas? Una viuda con una vida también que cuidar aparte de la de ella, ¿verdad? Y en una situación precaria. Pero esta mujer sobrevivía, era una característica muy importante, sobrevivía en ese tiempo, porque había una sequía en su entorno. Y fíjate que en ese tiempo, amada familia, ¿verdad?, donde ella vivía, no había llovido por mandato de Dios a causa de la idolatría, del pecado. No había llovido para nada, ¿verdad?, por mandato de Dios, ¿verdad?, que lo hizo a través de Elías, por la causa de idolatría, por causa de pecado. ¿Te suena familiar esta frase que te comento, o esta reflexioncita que te comento? Por pecado, ¿verdad?, no hay bendición. Entonces, mira, yo te voy a invitar a que vayamos a Primera de Reyes 17:1, ¿verdad?, en donde empieza la historia de esta sequía. Muy brevemente, Elías, dice Primera de Reyes 17:1, Elías el profeta de Tisbe de Galad le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor Dios de Israel vive, el Dios al cual adoro y sirvo, te digo que no habrá rocío ni lluvia durante varios años en Israel hasta que yo lo diga. Fíjate que el profeta Elías aquí le estaba diciendo a Acab: por la idolatría y el pecado que estás permitiendo, rey Acab, en todo este pueblo judío, no va a haber lluvia en 3 años. Pero quizás los historiadores nos enseñan que antes de esta palabra que Elías dio, quizás ya había habido unos 6 meses sin lluvia, 6, 7 meses o 5 sin lluvia. Entonces fue un poquito más de 3 años de sequía. Pero te das cuenta, Elías le dice al rey Acab: no va a haber lluvia por el pecado que has permitido que tenga, ¿verdad?, el pueblo hebreo, porque lo estás permitiendo. Entonces, después de esta palabra, pues llegó la sequía muy, muy, muy marcada. Y la sequía afectó, fíjate lo que afectó la ganadería, el ganado, afectó la producción, ¿verdad?, de verduras, de frutas, y por lo consiguiente, esto afectó la economía. La economía estaba
en declive, ¿verdad? En este tiempo de Elías y el reinado de Acab. ¿Te suena familiar? Problemas económicos, ¿verdad? A lo mejor se está reflejando un poco de este tiempo ahora. Porque ahorita estamos viviendo también en una situación complicada económicamente. Las causas son otras, ¿verdad? De enfermedad. Sin embargo, la raíz, estudiando la palabra, sabrás tú que también es el pecado. Así es que sigamos orando por nuestro país, por nuestro mundo, por todas las personas y corazones que aún no conocen de nuestro Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que ellos vuelvan su corazón a Dios, que ellos pidan perdón, se puedan arrepentir y que entonces venga esa bendición de Dios. Entonces, retomando la historia que traíamos con el rey Acab y el profeta Elías, ¿verdad? Vino esta sequía tremenda en donde la ganadería y la producción de alimento pues iba muy escasa, había mucha pobreza y la economía descendía muchísimo. Entonces, al dar esta palabra, Elías se va un tiempo a vivir cerca del arroyo Querit, ¿verdad? Y entonces ahí le mandaba Dios alimento a través de los cuervos, pan y carne le mandaba. Pero sabes, dice la palabra y nos enseña la palabra que pues dada la sequía también el arroyo se fue secando. Obviamente Elías tuvo la oportunidad de tomar agua todavía de ese río, pero cuando se empezó a secar tuvo que irse a otro lugar, tuvo que mudarse porque ya no había agua ahí donde estaba. ¿Y qué crees que le dijo Dios a Elías? Dios le dijo lo siguiente. Vamos a nuestra cita de Primera de Reyes 17:9 y fíjate lo que le dice: vete a vivir a la aldea de Sarepta, Elías, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Esta situación, amada familia, estaba muy difícil. El contexto en donde Elías, el rey Acab y la viuda de Sarepta estaban era muy complicado como la de ahora. Yo sí te quiero hoy invitar a que tú medites y reflexiones y agradezcas a Dios que de verdad tú y yo quizás no estamos en una sequía tan fuerte como esta que estaba en el tiempo del reinado de Acab. Hay otro tipo de circunstancias difíciles, ¿verdad? Difíciles de salud, pero sabes, Dios nos cuida y te voy a enseñar por qué nos cuida y cómo nos cuida, porque quizás probablemente tú pudieras estar pasando por un problema emocional, un problema espiritual, quizás estás batallando con algún pecado, también podrías estar pasando por un momento de enfermedad en donde sabes, lo único que necesitamos es hacer lo que hizo la viuda de Sarepta. ¿Te imaginas a la viuda de Sarepta en este contexto que te platiqué? Viuda, sola, con un hijito que criar, sin tener un trabajo, con la sequía, ni siquiera poder plantar en su huertito, en un pedacito de tierra, algunos frutos. No podía porque estaba seco, no había agua, estaba escaso. Entonces la bendición no se podía ver quizás tan fácilmente, pero yo hoy te voy a enseñar que sí estaba la bendición de Dios. ¿Y sabes por qué estaba? Porque tuvo una actitud maravillosa la viuda de Sarepta. Y aquí es donde aparece, ¿verdad?, en la escena la viuda de Sarepta, dado que Dios le dijo a Elías que fuera a buscar a la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes 17:10 dice: él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, ahí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y sabes, esto es muy práctico y muy fácil, ¿verdad? Cuando alguien, ¿verdad?, nos puede pedir a lo mejor un vaso de agua, hoy podemos decir, sí te lo doy, pero en ese tiempo el agua escaseaba, amada familia, y el vaso de agua era un tesoro en ese tiempo. Entonces, ¿sabes?, la viuda de Sarepta estaba recibiendo del profeta Elías una indicación, la cual quizás yo pensando, ¿verdad? Esto es mi imaginación, ¿verdad? La Biblia no dice muchos detalles de algunas cosas que yo me he imaginado. Sin embargo, yo me imagino a la viuda de Sarepta quizás con ese vaso de agua ahí en el centro de su mesa y diciendo: ah, caray, el profeta Elías me lo está pidiendo y es el único vaso de agua. Pero fíjate lo que dice la siguiente cita bíblica, Primera de Reyes 17:11. Cuando ella iba a conseguirla,
La llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Fíjate lo que le agrega, no nada más le pide el agua, que en ese momento había escasez de agua, sino también le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Yo me imagino, como mujer, ama de casa, si nada más tenía poco recurso, pues quién sabe qué pudo haber pensado y sentido la viuda de Sarepta, ¿verdad? Pero veamos el siguiente versículo, Primera de Reyes 17:12, dice: pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Fíjate aquí algo bien importante. Obviamente, ¿verdad? Cuando le pide el vaso de agua, ella no dice nada, iba por el vaso de agua, confiando, ¿verdad? Y creyendo en que ella tenía ese vaso de agua para dárselo a Elías. Pero cuando Elías te pide para comer, ella pues sí, tuvo que sincerarse y tuvo que decirle a Elías: ¿sabes qué? Solo tengo un puñado de harina, no tengo tanto. En una tinaja solo tengo este puñado de harina y un poco de aceite. Y estoy recogiendo un poquito de leña para que podamos hacer estos panes y, ¿verdad? Después nos dejemos morir mi hijo y yo. Qué tremenda escena, amada familia. Qué tremenda escena, porque fíjate que en el actual tiempo quizás hay personas que tienen poco alimento en casa. Y Dios guarde que no sea algún hermano en Cristo, ¿verdad? Porque entre familia nosotros nos apoyamos y nos amamos. Sin embargo, si tú conoces de alguien que esté pasando por esta situación, extiéndele la mano, ámale y procúrale para que no esté pasando por estos momentos difíciles, porque yo me imagino que son muy, muy complicados. Vamos a Primera de Reyes 17:13 y fíjate. Después de haberle dicho a la viuda de Sarepta: pues mira, nada más tengo un puñado de harina, un poco de aceite y voy por la leña para ya comer lo último y dejarnos morir, ¿verdad? Elías la escuchó atentamente y dice Primera de Reyes 17:13. Entonces Elías le dijo: no temas. Yo estoy segura que en sus palabras había temor, amada familia. Había temor porque ya se iba a dejar morir. Digo, ahora con esta situación de salud que estamos viviendo, cuando escuchamos, ¿verdad?, la palabra COVID-19 o SARS-CoV-2, ¿verdad? Si no me equivoco, así es, o alguna otra de neumonía, pulmonía, alguna otra cosa, o hasta el cáncer, esas palabras, ¿verdad?, entra quizás un sentir pues no tan grato en nuestro corazón. Entonces, ¿verdad?, esta mujer, al mencionar que ya se iba a dejar morir, pues obviamente, ¿verdad?, no creo que lo haya dicho alegre y feliz. Ella estaba pasando por un momento complicado, pero Elías le dice: no temas. Y yo quisiera ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, tú digas: no voy a temer en el nombre de Jesús. Pase lo que pase, no voy a temer en el nombre de Jesús. La circunstancia que pueda estar permitiendo hoy que tú vivas en tu vida, dile a Dios: hoy no voy a temer. Y también dilo con tu familia. Ahí están quizás tus hijos, tu esposo, tu esposa, y tómense de la mano y digan: no vamos a temer, no vamos a temer, no vamos a temer. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Y fíjate, yo creo que cuando escuchó esto, ¿verdad?, la viuda de Sarepta ha de haber dicho: a ver, espera, había de dos, o creer, ¿verdad?, o creer en las palabras que estaba diciendo Elías y decir: a ver, tengo poco alimento y este hombre me está pidiendo ese poco alimento. ¿Qué tengo que hacer? Y fíjate después el versículo, Primera de Reyes 17:14, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Amada familia, amados amigos, este fue un momento crucial
de las palabras que llegaron a la viuda de Sarepta a través de Elías, que venían de Dios directamente a su corazón. Dios le estaba dando una promesa, ¿verdad?, de bendición, de sustento, de cobijo, de protección a la viuda y a su hijo. Y a cambio le estaba pidiendo, ¿verdad?, el poco alimento que en ese momento tenía. Aquí te vuelvo a repetir, había de dos, ¿verdad?, opciones que podía hacer la viuda de Sarepta: hacer y creer. En su corazón, en su mente y en sus actos. Número 1, creerle a Dios y decir: a través de este hombre Dios me está hablando y le creo. Y la otra era, pues, no creer ni en Elías ni en Dios, ¿verdad? Y no hacer lo que Dios pedía en ese momento. Sin embargo, la viuda de Sarepta, ¿qué crees? Vemos que creyó. Y vamos a leer la siguiente cita bíblica. Dice: entonces ella fue, estamos leyendo el versículo 15, entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. ¿Qué crees? Aquí la viuda de Sarepta tomó en primer lugar a Dios, obedeciendo a Dios, haciendo esa palabra suya y creyendo en que no le iba a faltar si en ese momento daba de comer a Elías. Aquí, amada familia, quiero invitarte a que podamos ser como esta viuda de Sarepta, que independientemente del contexto que estemos viviendo, tú y yo creamos todas las palabras de bendición, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Pero ante todo, que le creamos a Dios, porque cuando ponemos en primer lugar a Dios, hay bendición. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestro corazón y en nuestros hechos, hay bendición, amada familia. Por eso yo te invito que, así como esta viuda de Sarepta, estés pasando lo que estés pasando, viviendo, ¿verdad?, lo que estés viviendo, quizás un problema, una enfermedad, una situación complicada en tu trabajo, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, ¿verdad? Tú te animes y le digas a Dios: quiero tenerte en primer lugar en mi corazón. Y así como esta viuda de Sarepta, poder oír su voz a través de un profeta o a través, ¿verdad?, de esa comunicación directa que tú puedas tener con Dios. Y que tu fe se active y que ante cualquier circunstancia no le permitas entrar al temor, porque una de las palabras claves que le dijo Elías a la viuda es: no temas. No temas. Y esto es muy importante conocerlo siempre, amada familia, porque aquí en la vida terrenal que estamos, ¿verdad?, disfrutando, claro que hay momentos en los cuales da temor, claro que en algunos momentos hay inseguridad, y yo no digo que no la puedas sentir unos segundos en tu vida, unos minutos en tu vida, pero que no se abrace, ¿verdad?, el temor en ti, ni tú del temor, amada familia, porque entonces ya no podríamos escuchar a Dios, ni siquiera también a alguien que nos esté hablando, ¿verdad?, en representación de Dios, o que esté dándole una palabra de Dios para ti. Así es que, amada familia, yo les animo mucho a que tengamos a Dios en primer lugar, que lo amemos con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón y toda nuestra mente, para que cualquier circunstancia que estemos viviendo no entre el temor a nuestro corazón, y que podamos escuchar su voz cuando vayamos y nos postremos a Él y le digamos: Dios, estoy angustiada, estoy triste, quizás estoy temerosa, pero quiero oír tu voz. Y, ¿sabes?, se me quebranta mi voz porque esto ha pasado en este tiempo, en estos 15 días. Quizás quiso entrar el temor en mi corazón, amada familia. Pero, ¿sabes?, me fui a orar con Dios. Le dije: no, papá, no permitas que entre ningún temor en mi corazón, porque yo soy tu hija y tú eres mi bendición. Y yo sé que tú eres mi Padre que me ama. Y tú dime la verdad de lo que está pasando, simplemente para saber qué es lo que tengo que hacer. Y, ¿sabes?, Dios me habló tan claramente que mi fe se activó y que dije: no, papito Dios, lo que yo estoy pensando no te agrada. Y era válido en ese momento, porque papá Dios no me llamó la atención por mi emoción o mi sentimiento, no, al contrario. ¿Sabes qué hizo papá Dios? Me habló claramente. Cuando escuché su voz claramente, dije: gracias, Dios, muchas gracias. Tengo la
victoria, tenemos la sanidad, aunque físicamente, terrenalmente, ¿verdad? Hablando, nos sentíamos muy mal. Pero yo le decía a papá Dios, esto es grave, esto no es grave. Y Dios me dijo, ten paz, no tienes lo que tú me dices. Y cuando yo me levanto de orar, le dije, gracias Dios, no cabe duda que teniéndote en primer lugar, tú bendices grandemente. Nos da paz, nos da amor, nos suple cualquier necesidad que tengamos, pero siempre y cuando Dios sea el primer lugar en nuestro corazón, amada familia. Y pues bueno, yo quiero animarte el día de hoy a que tú de verdad tengas a Dios en tu corazón, a que tengas a Dios en tu corazón como primer lugar, porque recuerda el versículo que te compartí al inicio, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque este es el primer mandamiento. Y sabes, quiero agregar algo bien importante que me recordaba papá Dios. Si yo estoy en primer lugar en sus corazones, en los corazones de mis hijos, yo les bendigo. Por eso el nombre de esta enseñanza, ¿verdad? Cuando tenemos a Dios en primer lugar, ¿qué pasa? Hay bendición, hay cuidado de Dios, hay protección, hay seguridad con papá Dios. Mantén tu fe, creámosle a Dios, aunque nuestros ojos vean un contexto difícil, ¿verdad? Creámosle a Dios, amemos a Dios en primer lugar, ¿verdad? Desbordémonos en Dios, que Él sienta y que sepa que nuestro corazón es sincero y que de verdad cuando le decimos, no puedo vivir sin ti en un canto, verdaderamente lo sintamos, y que cuando nos estemos nosotros separando de esa comunión con Dios, que de verdad reaccionemos y digamos, no puedo dejar de estar contigo, no puedo dejar de vivir sin ti, o no puedo, ¿verdad?, continuar sin ti, Dios. Entonces, amada familia, seamos, ¿verdad?, seamos como esta viuda de Sarepta, que tuvo en primer lugar a Dios, le creyó a Elías. Bien podía haber dicho, no, a ver, Elías, ¿qué te pasa? Es mi harina y es la de mi hijo, y pues ni te conocemos, ¿verdad? Pero en el fondo esta viuda no nos registra, ¿verdad?, en la Biblia que conocía de Dios profundamente, pero sí le dice en alguna porción de estas, ¿verdad? Es tu Dios el que me está hablando. Entonces, amada familia, ¿verdad? Si tú aún también que estás pasando por aquí en el Facebook, ¿verdad?, y aún no conoces de Dios, acércate a Dios. Él te ama. Si tú en algún momento te crees, ¿verdad?, que no te mereces el amor de Jesús, ¿qué crees? Efectivamente no nos lo merecemos, pero es tan grande su amor que Él nos va a amar, cobijar, perdonar, ayudar, limpiar de todas las cosas malas que hemos hecho en esta tierra. Dios es muy bueno, Dios es nuestro Padre, Dios es el Creador, así es que te animo para que lo sigamos buscando, quienes ya lo conocemos, y sea verdaderamente el primero, que no haya frases trilladas, ¿verdad?, como se las mencioné al inicio, no, que verdaderamente las sintamos. Y dos, si aún no lo conoces, acércate a Dios, platica con Dios, lee la palabra de Dios, dile a Dios, quiero conocerte más, y que sean sinceras tus palabras para que Dios te bendiga, porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, ¿qué crees? Hay bendición de Dios, hay protección de Dios, porque la viuda de Sarepta lo vivió. Dice la palabra de Dios que no escaseó, ¿verdad? Que ella lo hizo conforme a la palabra de Elías, lo que pedía, y él y su casa de ella comieron por muchos días, sobreabundó bendición, y cuando tenemos a Dios en primer lugar, va a sobreabundar en tu casa, en el área financiera, en el área anímica, en el área de la convivencia familiar, en el área de la comunicación, del amor, en el área de la salud, en todas las áreas que tú le pidas a Dios ayuda, ahí se va a manifestar papá Dios, porque es grande su amor. Y cierro, amada familia, con Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos a Dios, busquemos primeramente el reino de Dios, busquemos al que hace las bendiciones, no busquemos las bendiciones.
busquemos al Dios, ¿verdad?, que nos ama. Busquemos al Dios que nos ama y que nos perdona. Y lo demás viene añadido y Dios te dará sorpresas grandes y maravillosas. Busca escuchar la voz de Dios. Es tan hermoso escucharla y saber que estás bien, que le estás agradando. Búscalo con todo tu corazón. Haz que Dios sea el primero en tu vida, porque de esta manera vas a ser un hijo o una hija bendecida, amada familia. Y yo quisiera invitarte a que cerraras tus ojos ahí donde te encuentras, amada familia. Chicos, chicas, amigos, amigas, cerremos ahí nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que de verdad sea Dios el lugar en nuestro corazón. Y dile ahí, ¿verdad?, con tus ojos cerrados: Dios, en esta hora, Padre, perdóname si no te he tenido en primer lugar. Quizás mi emoción, mi deseo, mis sentimientos, mis pensamientos, el temor que en algún momento pude tener, Señor, estaba en primer lugar, pero hoy te pido perdón. Y te pido perdón, Señor, porque hoy he comprendido, Señor, que cuando tú, Dios, estás en primer lugar en mi corazón, tú tomas el control de todo lo demás, Dios. En el nombre de Jesús, sabemos que vivimos procesos, Señor, procesos difíciles en esta tierra, a veces dolorosos, Padre, pero ayúdanos, Señor, a que en nuestro corazón tú estés en primer lugar. Y di con tus propias palabras ahí: perdóname, Dios, porque no te he tenido en primer lugar. Hoy me arrepiento y hoy quiero tenerte en primer lugar. Que cuando cante, eres el Dios más grande, de verdad lo sienta. Que cuando cante, no puedo vivir sin ti, de verdad lo sienta, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero ser una verdadera hija para ti, un verdadero hijo para ti. Gracias, Dios, por tu gran amor, por tu bendición, por tu cuidado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.